Bueno, hola a todos y bienvenidos al noveno teórico de Fundamentos de Ciencia Política. En este caso vamos a tratar el tema de militares y política. Algo de esto estuvimos adelantando un poco en el conversatorio del lunes con Francisco Cafiero, pero ahora nosotros lo que vamos a hacer es tratar de darle un marco teórico a la conformación de las milicias o de las Fuerzas Armadas como actor político, y particularmente lo vamos a dar para el caso latinoamericano, ¿sí? Las Fuerzas Armadas tienden a ser actores que interactúan o que intervienen con el Estado, de la misma forma que lo son las religiones en general o los medios, pero la condición de las Fuerzas Armadas es que forman parte del Estado, ¿sí? Algo de esto habíamos hablado con Cafiero el lunes. Pueden ser consideradas en Argentina y hoy, vamos a ver más adelante en la clase, como parte de la burocracia estatal, pero las Fuerzas Armadas han tomado un rol activo como actor político que se ha ido modificando y ha modificado a los regímenes políticos. Por eso nos resultan un actor sumamente interesante para trabajar dentro de la materia, porque esta doble condición en donde el régimen político determina su rol, pero al mismo tiempo ellos han sido eh, eh, actores relevantes al momento de la modificación del régimen político, se nos presentan como un caso interesante de trabajo o de estudio. Entonces, la idea de la clase de hoy es tratar de ver cómo es que las Fuerzas Armadas se conforman como actores políticos. Y decíamos que en este doble rol en donde ellos conforman y se ven conformados por el régimen político, es aquel que les da este nivel de relevancia, y para eso vamos a hacer referencia brevemente a un gran texto politológico de Guillermo O'Donnell, que es el análisis sobre el juego imposible de la política argentina entre 1955 y 1966, dice O'Donnell, pero que puede ser traspolado también para diferentes instancias de alteración o de interrupción del régimen democrático en América Latina, en donde lo que va a hacer el autor es establecer la existencia de, eh, establecer que la dinámica política en el marco de la Argentina de 1955 y de la llegada a la Revolución Libertadora va a estar determinada por una lógica de acción racional por parte de actores que van a ser entendidos como los partidos políticos, en donde se pretende jugar un juego, que es el juego democrático, que va a estar intervenido o regulado por un referee que van a ser las Fuerzas Armadas. Entonces, en este caso, los militares, y ya a partir de, digamos, esta definición que va a dar O'Donnell, va a ser sumamente importante para todo el análisis que vamos a hacer posteriormente, pero las Fuerzas Armadas se configuran entonces como garantes, supuestos garantes del juego democrático, y como tales se establecen como referee del juego político en la Argentina. Y como referees de ese juego político establecen una serie de reglas que eh, son contradictorias entre sí. El texto, digamos, no lo vamos a trabajar en la materia porque básicamente no hace referencia estrictamente a los actores políticos. Probablemente ustedes lo puedan ver en alguna de las sociologías políticas que se den en la carrera o en sistemas políticos comparados, pero lo que planteó O'Donnell en el juego imposible es básicamente esta contradicción que se genera en relación a cómo estos referees que van a ser las Fuerzas Armadas van a establecer una serie de reglas que no necesariamente van a ser conocidas por todos los actores, políticos o los jugadores que intenten jugar el juego, que son básicamente los partidos políticos. Esas reglas lo que van a hacer es expulsar o inhibir la posibilidad de participación de uno de los jugadores, que es el peronismo, y además van a establecer limitaciones para el resto de los jugadores, que en el caso de particular que observo O'Donnell, que es el relativo a estos años, a este corte del 55-66, van a ser la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo, en relación a su vínculo con las bases electorales del peronismo, que sí van a tener una posibilidad, ya sea de o no votar, o votar a un partido alternativo, que no puede ser un partido nuevo, que trate de, digamos, acaparar
la base electoral peronista, digamos, la eliminación completamente del peronismo, y además una serie de reglas vinculadas con el tipo de políticas o el tipo de decisiones que se van a llevar adelante desde el gobierno que alcance, digamos, el porcentaje suficiente como para hacerse con el gobierno democrático en este marco de expulsión de un jugador, reglas que los jugadores no necesariamente conocen, pero que el referee aplica, que aplica a partir de, y que utiliza como legitimidad propia la amenaza para la aplicación de todas esas reglas y la posibilidad que se da el propio referee, que son las Fuerzas Armadas, de interrumpir el juego en cualquier momento para, muy entre comillas, reordenar el tablero para volver a iniciar esa lógica hacia la democracia. Lo que termina planteando O'Donnell cuando hace este análisis es que, básicamente, las contradicciones establecidas dentro de las propias reglas que el referee genera, ¿sí?, inhiben la posibilidad lógica de alcanzar cualquier equilibrio, porque limitan tanto la capacidad de acción de los jugadores que el equilibrio se vuelve completamente imposible y por ende el juego no puede tener nunca ganadores, el juego nunca va a concretarse, sino que siempre se va a ver interrumpido por el referee, porque siempre va a poder encontrar alguna violación a la regla por parte de los jugadores y va a poder cerrar la posibilidad de juego pseudo-democrático, porque con la inhibición de un jugador y un jugador con el caudal de votos del peronismo ya ponía en cuestionamiento el nivel de democracia del periodo, ¿no? Pero parte de, o básicamente la base desde la cual parte O'Donnell, esta idea de las Fuerzas Armadas como referee o como garante o como tutela de la transparencia, si quieren, muy entre comillas, del juego y de la aceptación de las reglas establecidas por el propio referee y que además puede ir cambiando en el tiempo, nos dan una pauta de cómo las Fuerzas Armadas se fueron configurando como actores políticos, sobre todo hasta 1980 en América Latina. Y para eso, los autores que nosotros trabajamos particularmente en la materia, no solamente en el teórico, sino también en los prácticos, van a plantear que hay una serie de dimensiones sobre las cuales nosotros podemos intentar analizar a las Fuerzas Armadas. Dos grandes dimensiones que además tienen un correlato muy específico. Por un lado, las Fuerzas Armadas se configuran históricamente, ¿sí?, como esa rama dentro del Estado, ese grupo propio del Estado, ¿sí?, un actor estatal, que tiene como objetivo la salvaguarda de los intereses nacionales y todo lo que ello implique, ¿sí? Por lo general, la salvaguarda de los intereses nacionales va a estar atada a una lógica de profesionalización de Fuerzas Armadas, en donde nosotros vamos a ver que existe una carrera militar que se lleva adelante, una serie de jerarquías y de limitaciones para los individuos que integran las Fuerzas Armadas, pero que al mismo tiempo va a estar, digamos, combinada o superpuesta con otra dimensión que también nos van a marcar, que es esta dimensión de las identidades o la conformación de una identidad castrense y la conformación de los ejércitos políticos. Y aquí lo que aparece es esta idea de que las Fuerzas Armadas no solamente se conforman en términos profesionales, sino que al mismo tiempo pueden tomar algún nivel de autonomía y dotarse a sí mismas de una escala jerárquica de preferencias políticas que pueden trasladar como apoyo político, ya sea dentro del juego democrático o por fuera del mismo, ¿sí? Y sobre todo cuando pensamos esos apoyos políticos por fuera del juego democrático, estamos pensando en las Fuerzas Armadas como actores que intervienen para alterar el régimen político e instaurar un régimen político diferente. Entonces, ¿cómo operan básicamente las Fuerzas Armadas en regímenes no democráticos? Los autores van a hablar de dos grandes formatos a través de los cuales intervienen los militares o las milicias como actores políticos a partir de ese apoyo político que van a generar como actores independientes o autonómicos. Por un lado, un esquema más de tendencia híbrido o reformista, en donde las Fuerzas Armadas, coalicionadas con grupos civiles, ¿sí?, con grupos no militares, tratan de conformar regímenes híbridos en donde el apoyo militar lo que permita es tutelar de alguna manera la aplicación de la regla democrática, ¿sí?, pero que permita una convivencia entre grupos civiles y militares donde
puede haber alguna incidencia de los grupos militares o del cuasi partido militar, como lo van a llamar los autores, dentro de la conformación específica del gobierno, pero que se va a dar en convivencia con los grupos civiles, y en donde la condición de represión, ¿sí? Que se le asigna normalmente a los gobiernos militares no democráticos es bastante reducida. Van a tomar como ejemplo los autores, por ejemplo, ¿no? El gobierno de Vargas y el gobierno de Perón, particularmente, no tanto por esta idea de militares tutelando la aplicación o el establecimiento del orden democrático, sino particularmente por los lugares de emergencia de los líderes, ¿sí? Perón era un militar y contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando llega a través de la regla democrática a convertirse en presidente, y sigue utilizando, digamos, el vínculo con las Fuerzas Armadas y o sea, y permite la existencia de las Fuerzas Armadas como actor político en el marco de su gobierno, ¿sí? Sin embargo, no sé si necesariamente aplicaría lo que la ciencia política, o en términos de Linz nosotros llamaríamos regímenes híbridos. Digamos que como esa es una cuestión que no aplica necesariamente esta materia, no la vamos a profundizar, pero sí es relevante entender que las Fuerzas Armadas son consideradas como un actor político que interviene claramente en el marco del establecimiento de estas dictablandas, ¿sí? De estos regímenes híbridos, que combinan, o sea, que tienen claramente una cuota de elementos propios de la democracia, pero que también tienen una cuota de elementos no democráticos. Y esa cuota de elemento no democrático refiere a la posibilidad de darle a las Fuerzas Armadas un espacio en la toma de decisión y algún tipo de incidencia sobre el establecimiento de sus preferencias dentro de las preferencias del gobierno. Por otro lado, otra conformación que se puede dar en términos de régimen político con las Fuerzas Armadas como actores políticos intervinientes es lo que nosotros vamos a conocer como las dictaduras latinoamericanas, ¿sí? Los autores los van a llamar regímenes conservadores, caracterizados muy fuertemente por la aplicación de represiones extremas, por la aplicación de esta lógica de la doctrina de la seguridad nacional, que va a estar atada, de alguna forma, a esto que nosotros veíamos hace 2 minutos en relación a la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Si bien estos son grupos o actores que están pensados, o sea, o que se profesionalizan para la defensa frente a la amenaza externa, las dictaduras latinoamericanas, estos regímenes no democráticos que se instauraron en América Latina, lo que los autores van a llamar regímenes conservadores, lo que hicieron fue crear la idea de la existencia de enemigos internos que requerían entonces la aplicación de prácticas propias de la defensa exterior, pero al interior del Estado, y que entonces subordinaban la posibilidad de acción de las instituciones democráticas al control militar, porque era necesario llevar adelante una lucha, una guerra contra el enemigo interno para poder garantizar la paz y la seguridad y el orden dentro del Estado. Cuando nosotros observamos el accionar como actor político de las Fuerzas Armadas en el marco de estos regímenes dictatoriales o autoritarios en América Latina, lo que vemos es que se vuelve preeminente, ¿sí? Se jerarquiza mucho más la concreción de esas preferencias que el propio partido militar, ¿sí? O que las propias Fuerzas Armadas se generan en esta autonomización de las Fuerzas Armadas, la decisión de la Fuerza Armada como brazo más bien burocrático y esta conversión a un actor político independiente de las Fuerzas Armadas, lo que lleva es a que ellas puedan, o sea, las Fuerzas Armadas o los militares puedan establecer una escala de preferencias propia, política, y que utilicen las herramientas propias del Estado para poder llevarlas adelante. El ejemplo que ponemos gráficamente aquí es el del general Somoza en Nicaragua. Les recomiendo muchísimo ver la historia nicaragüense en ese sentido, dictadura súper cruenta y violenta. Hay una película vieja, pero muy buena, que se llama La Revolución de las Mariposas, en donde se muestra también los levantamientos civiles en contra de la dictadura de Somoza en Nicaragua, pero en donde se puede ver con claridad, digamos,
muy similar a la aplicación del proceso de reorganización nacional en Argentina. No hay como mucha diferencia. Los regímenes conservadores o estos golpes de Estado militares, no cívico-militares, militares en la Argentina, también mostraron la conformación, o sea, las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas como actor político pueden establecer una propia escala de preferencias y que utilizan las herramientas institucionales como para poder llevarlas adelante, la toma del Estado para la concreción de esas preferencias. Por supuesto que hacia 1980 y sobre todo por presiones internacionales, lo que nosotros vamos a encontrar es que hay una tendencia a la caída de estos gobiernos, y que estas transiciones democráticas lo que van a terminar generando es una reconfiguración del rol de las Fuerzas Armadas. Ahora, también es cierto que no todas las transiciones democráticas fueron iguales y por ende no todos los roles que las Fuerzas Armadas vayan a asumir a partir de estas transiciones van a ser similares. Hay factores de contexto y factores institucionales que inciden y mucho sobre los propios pactos de transición hacia la democracia. Y esos pactos de transición incluyen o incluyeron en América Latina una redefinición respecto al rol de las Fuerzas Armadas como actor político o como parte de la burocracia estatal, ¿sí? O sea, qué espacio se le va a dar a las Fuerzas Armadas en el marco de las transiciones democráticas. Cuando hablamos de factores contextuales, pensamos específicamente, aunque no exclusivamente, en variables socioeconómicas, ¿sí?, que tienen mucha incidencia al momento de llevar adelante estas transiciones democráticas, y cuando pensamos en factores institucionales, pensamos, por un lado, en la historia y la profesionalización de las Fuerzas Armadas y, digamos, el reconocimiento que hay de los militares dentro de cada uno de los países, pero también pensamos fuertemente en las políticas de memoria y derechos humanos que cada país se fue dando en función de la apreciación de la aplicación de los regímenes autoritarios dentro de su territorio, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que esta variación que se dio entre los factores de contexto y los factores institucionales avanzaron en formatos muy diferenciados de reincorporación o de incorporación, si quieren, de las Fuerzas Armadas y de los militares dentro de los regímenes democráticos. No, salvo Costa Rica, les diría, no hubo casos en América Latina de exclusión, de cierre de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Las Fuerzas Armadas fueron reincorporadas, reabsorbidas dentro del régimen democrático. Esa reabsorción se fue dando de manera diferente y cada formato de reabsorción determinó un nuevo rol de las Fuerzas Armadas, ¿sí? El tipo de democracia al que se transicionó y el tipo de pacto de transición determinó un rol diferenciado de las Fuerzas Armadas y por ende también una nueva identidad de las Fuerzas Armadas dentro de cada uno de los estados. En este caso, para el texto que nosotros trabajamos en teórico, vamos a ver que hay tres grandes roles que, digamos, están bastante difundidos igual dentro de los estudios en relación a las Fuerzas Armadas y las transiciones democráticas, que permiten pensar cómo se reconfigura el actor. Y si esta condición de base de apoyo político que podíamos ver hacia mediados del siglo pasado de las Fuerzas Armadas, sigue presente o no, y qué incidencia pueden llegar a tener sobre la definición de las políticas públicas, determinados, vuelvo sobre lo mismo, determinados por estos factores contextuales y sobre todo institucionales o sea, por un lado, de las situaciones socioeconómicas y de las tensiones que se pueden generar desde la arena político-institucional con la sociedad civil, por un lado, y por otro lado, con la posibilidad de darse serias políticas de memoria y derechos humanos vinculadas con cualquier alteración sobre la cuestión que se haya generado durante los gobiernos autoritarios. Entonces, el primer escenario, que es el escenario argentino, digamos, de transición a la democracia y reconfiguración del actor político, de los militares como actor político, es lo que se llama el escenario del retorno a los cuarteles, ¿no? En sistemas en donde la transición democrática y sobre todo el avance hacia la consolidación democrática fue considerado exitoso, lo que nosotros encontramos es que, por un lado, las instituciones democráticas débiles e iniciales no están puestas en duda, sino que están sumamente valoradas,
y al mismo tiempo la desacreditación de los actores políticos, o sea, de los militares como actores políticos, está sumamente desacreditado en términos públicos. Entonces, algo como el juicio a las juntas en Argentina, lo que termina generando es un muy poco espacio para que las Fuerzas Armadas tengan capacidad de seguir constituyéndose como un actor político relevante dentro de la arena político-institucional, ¿sí? No solamente la desacreditación pública, sino también la generación de fuertes políticas de derechos humanos van a ir desgastando la capacidad de accionar político de las Fuerzas Armadas. Eso sumado, digamos, en Argentina, ¿no? A por ejemplo, digamos, la inhibición de la obligatoriedad del servicio militar, fue quitando cada vez más, digamos, poder a las Fuerzas Armadas como actor político relevante y relegándolo a un rol que es sumamente importante en términos burocráticos, que es el de la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver ahora un poco más adelante en el PowerPoint a dónde se encuentran estos actores políticos hoy, pero en esta condición de profesionalización se elimina la condición de garantes del orden político democrático en el Estado, ¿sí? Entonces, los actores, las Fuerzas Armadas como actor político, pierden incidencia y hay una preeminencia fuerte de las instituciones democráticas y del rol de las instituciones democráticas en la definición de las políticas públicas y en la toma de decisiones en general, y las Fuerzas Armadas no son tenidas en cuenta para ningún tipo de política vinculada para ningún tipo de política, punto, ni siquiera las vinculadas con las Fuerzas Armadas. Un segundo escenario que se da en América Latina, y en este caso vamos a tomar el ejemplo de Chile, es lo que los autores van a llamar las democracias blindadas, que tiene que ver principalmente con esto que señalábamos hace dos diapositivas atrás, ¿no? Que el rol que van a tomar las Fuerzas Armadas va a estar determinado por el formato de transición democrática que se lleva adelante. En Argentina la transición democrática fue una transición demandada por la sociedad civil y con con rasgos muy, muy claros de desacreditación de las Fuerzas Armadas. No sucedió lo mismo en Chile. La transición chilena fue una transición pactada. Y en el pacto transicional que existe entre, en este caso, Aylwin y Pinochet, como podemos ver en la foto, si bien las instituciones democráticas no necesariamente en Chile son de baja institucionalización, sí se dio en el caso chileno un pacto de tutelaje por parte de las Fuerzas Armadas sobre el régimen democrático. Y el prestigio de las Fuerzas Armadas en Chile no cayó aun cuando hubiese caído el régimen autoritario pinochetista, sino todo lo contrario. De hecho, ustedes saben, o se enteran ahora, el general Pinochet, cuando cae el gobierno autoritario en Chile, o cuando transicionan hacia la democracia, por su condición de expresidente de Chile, independientemente de que lo haya sido en el marco de un gobierno autoritario, va a conservar para sí una banca vitalicia en el Senado. Todo esto, lo que muestra el ejemplo chileno, es que la incidencia de las Fuerzas Armadas sobre las decisiones políticas sigue presente. Si bien, obviamente, no van a controlar todos los canales de decisión, permite que las Fuerzas Armadas sigan operando como actor político. La sola condición de convertirse en tutores de la transición democrática les permite tener incidencia sobre las decisiones y limita la capacidad de acción de los actores democráticos en el marco del nuevo régimen de transición democrática. Las doctrinas militares siguen presentes y no solamente es la profesionalización a lo que se van a dedicar las Fuerzas Armadas, sino que van a seguir teniendo incidencia en las decisiones políticas que se lleven adelante, ¿sí? No hay una pérdida de influencia. Por ende, también es muy difícil poder encontrar en aquellos países que transicionaron a un escenario de democracias blindadas o de democracias tuteladas como el chileno, fuertes políticas de derechos humanos y de memoria, ¿sí? Y las Fuerzas Armadas, como les decía recién, van a seguir manteniendo un rol político, no les digo hiperrelevante, pero sí con incidencia. También van a tener o van a contar con algún tipo de aval, por supuesto, del Estado, pero en la medida en que se fue avanzando con
con la consolidación de las instituciones democráticas, fue mermando este rol preeminente. Sin embargo, siguen teniendo algún nivel de prestigio y siguen estando dentro de la mesa de diálogo político, eventualmente, en estos regímenes. Y por último, nos encontramos con un escenario de transición democrática con bajísimos niveles de institucionalización, con con fuerzas armadas o con militares que no modificaron tan fuertemente su rol, y esta lógica del partido militar o el cuasipartido militar sigue presente, de manera tal que escenarios en donde, como en el peruano de 1992, nosotros encontramos a la posibilidad de la conformación de coaliciones cívico-militares que permiten la generación de instancias híbridas, ¿sí?, no completamente democráticas, que limitan el funcionamiento de las instituciones democráticas y en donde las Fuerzas Armadas como actor político siguen teniendo incidencia en muchas decisiones de la política cotidiana. El caso de Fujimori supuso, por ejemplo, el cierre del Congreso en el marco de un gobierno democrático, ¿sí? Y esta idea del escenario de los hombres fuertes cívico-militares también pudo suponer o puede extrapolarse a regímenes como el chavista en Venezuela, en donde desde el partido militar, o sea, desde las propias milicias, se genera un candidato que sí, a través de mecanismos democráticos, a través de una elección, acceden al gobierno, pero una vez que están allí, las Fuerzas Armadas, es muy difícil para nosotros pensarlo en Argentina, es muy difícil pensarlo desde un escenario tan marcadamente de retorno a los cuarteles como el que tenemos en la Argentina, pero en este tipo de países, así también como en los países de democracias tuteladas o democracias blindadas, el respeto a las Fuerzas Armadas es muy grande, ¿sí? No, son considerados, cuentan con una legitimidad propia, ¿sí? Son considerados relevantes y no es o sea, no es completamente mal visto que tengan incidencia sobre la política, tampoco está mal visto que desde las milicias se generen apoyos electorales, ¿sí? Y que las Fuerzas Armadas puedan generar sus propios candidatos para la participación en elecciones. Esta idea de hombres fuertes cívico-militares, por supuesto, desde una perspectiva de transición democrática pactada, no es, digamos, la ideal, sino que atenta fuertemente, atenta contra el establecimiento o la consolidación democrática, porque lo que supone es una tendencia a volver a estos regímenes híbridos, quizás no tan represivos como las dictaduras, o no con las condiciones estas de, por ejemplo, doctrina de seguridad nacional y represión extrema, pero sí con la interrupción del funcionamiento de una serie de instituciones propiamente democráticas como puede ser el Congreso. Sin embargo, tanto en el caso de Perú, en 1992, como vamos a ver, digamos, que no es necesariamente analogable, pero el caso colombiano y demás, en algunas situaciones, este rol de las Fuerzas Armadas, que no queda tan desdibujado, o que no se retrotrae específicamente a la profesionalización y a la conformación de misiones de paz y demás cuestiones, tiene que ver con este factor del contexto, factor contextual, socioeconómico y demás, que afecta a cada uno de los países en particular. En el caso del Perú, en 1992, la existencia de Sendero Luminoso y de guerras de guerrillas al interior del territorio, situación similar en Colombia con las FARC, hace que las Fuerzas Armadas tengan un rol también relevante y preponderante dentro de la política nacional, vinculado con las coyunturas específicas de cada uno de esos países, en donde la aplicación del monopolio de la violencia por parte del Estado sigue siendo uno de los mayores inconvenientes que enfrentan los propios estados nacionales en Colombia o en Perú en este caso. Sin embargo, en ninguno de los casos, la existencia de estos problemas, digamos, o de estos contextos específicos, supone la necesidad de interrupción de la vía democrática. Estamos todos de acuerdo sobre eso, pero sí nos explica de alguna forma por qué la percepción de los militares como actores políticos no es tan negativa como la que encontramos nosotros en Argentina, por ejemplo. Y decíamos que en estos nuevos roles que van tomando las Fuerzas Armadas en la democracia, nosotros
podemos hablar principalmente de que las transiciones democráticas y las consolidaciones democráticas en América Latina lo que hicieron fue ponderar mucho más la lógica de profesionalización del actor político y quitarle quizás, en los casos de situaciones de retorno a los cuarteles, el contenido específicamente político al actor y trasladarlo a una lógica más, les diría incluso burocrática, de de la que tenían hacia mediados y fines del siglo pasado, ¿no? Algo hablábamos también de esto con Cafiero y con Luciana Micha en el conversatorio del lunes pasado, porque las Fuerzas Armadas básicamente dentro de la democracia reconfiguran su rol y se vinculan más hacia cuestiones, en situaciones, empezamos hablando de Fuerzas Armadas en el marco de un retorno a los cuarteles. Hay una reconfiguración, una redefinición de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, partiendo del supuesto de que no existen grandes hipótesis de conflicto territoriales, entonces no es que vamos a entrar en una necesariamente, ojo, pero en una guerra para la definición de los límites, aunque podría hacerlo, y para eso también se preparan profesionalmente, pero esencialmente hoy cumplen con roles muy fuertes de asistencialismo en misiones específicas que por lo general, para la Argentina particularmente, son misiones de paz. Hablábamos con Micha y con Cafiero en el conversatorio del lunes sobre los cascos azules en la Argentina. Cascos azules es una misión específica que tiene Argentina que está vinculada a nivel internacional, lo que vincula a las milicias argentinas a nivel internacional, y que son misiones de promoción o de control de paz en diferentes territorios en el mundo, ¿no? Y entonces, aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas en Argentina que forman parte de los cascos azules, lo que hacen es trasladarse nosotros hablábamos el lunes en el conversatorio, a Chipre, por ejemplo, para colaborar con el mantenimiento de la paz en misiones promovidas por Naciones Unidas, ¿no? Ahora, no necesariamente en Argentina, y les diría que no necesariamente en América Latina en general, pero sí las Fuerzas Armadas, o sea, todos los países tienen ejércitos, todos los países tienen Fuerzas Armadas. Otra de los roles que también van a tomar las Fuerzas Armadas son aquellos que tienen que ver con misiones externas de luchas contra el terrorismo. Otra vez, les digo, no necesariamente tiene que ver con un rol que tomen particularmente las Fuerzas Armadas en Argentina o en América Latina, pero esta idea de la lucha, la llamamos lucha contra el terrorismo hoy, en el 2020, pero es básicamente la idea de profesionalizarse no solamente para misiones asistencialistas como las que veíamos recién, sino para la guerra. Pero para la guerra en el concepto de Sun Tzu de la guerra, ¿no? No de los enemigos internos, sino la defensa de fronteras, la defensa del territorio frente a un enemigo externo, ¿sí? Que es algo, o sea, para lo cual las Fuerzas Armadas se siguen preparando, ¿sí? Más allá de que no existan grandes hipótesis de conflicto en la Argentina, esto sigue siendo parte de esta famosa profesionalización de las Fuerzas Armadas en América Latina. Ahora bien, les decía que los factores contextuales determinan muy fuertemente los nuevos roles que van a tomar las Fuerzas Armadas y que en Argentina, al no tener al no tener hipótesis de conflicto limítrofe y al tener, o al haber contraído fuertes pactos internacionales de apoyo y de promoción de la paz y la asistencia, el rol fundamental que empiezan a tomar las Fuerzas Armadas tiene que ver con esta idea de las misiones externas de paz o de control en el ámbito internacional. Pero cuando los contextos van modificándose y estamos pensando en escenarios diferentes, pensamos en Colombia o en el Perú del 92, también las Fuerzas Armadas, y quizás esto incluso en escenarios de retorno a los cuarteles aparece y aparece fuerte, las Fuerzas Armadas se profesionalizan para colaborar con el Estado en el mantenimiento de la seguridad interior de los estados. Cuando se piensa en los conflictos que tiene el Estado colombiano con las FARC o que tuvo en su momento el Estado peruano con Sendero Luminoso, que puede tener en este momento el Estado mexicano, ¿sí? Con los cárteles de Puebla y de todas estas zonas así como altamente conflictivas mexicanas en este momento, las Fuerzas Armadas también aparecen
como un actor no necesariamente político, sino como una herramienta más de la burocracia para el mantenimiento de la seguridad interior. La condición que permite que la profesionalización no se vea interferida o intervenida o superpuesta con la conformación de apoyos políticos específicos y con la generación de elementos de control sobre la ciudadanía, tiene mucho que ver con la conformación de los ministerios de defensa y de las conducciones civiles de los grupos militares. Esta modificación fuerte que se empieza a dar a partir de establecer a ministros de defensa, ¿sí? No solamente los presidentes de cada uno de estos estados, sino sobre todo la existencia de ministerios de defensa que tienen control, digamos, son las segundas personas, el ministro de defensa o las ministras de defensa son la segunda línea de mando después del presidente, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. La segunda línea de mando es civil. Y el hecho de que la definición del accionar de las Fuerzas Armadas esté en manos de un civil, supone de alguna forma un corrimiento en relación a esta posibilidad de conformación de preferencias específicas y propias. Entonces inhibe la posibilidad de que las Fuerzas Armadas quieran retomar o puedan retomar esa conformación específica de actor político interviniente y desafiante del status quo imperante, que eventualmente siempre termina deviniendo o decayendo en algún tipo de amenaza para el régimen, que no sucede con el resto de los actores políticos, ¿sí? Pero hay una tendencia por parte de las Fuerzas Armadas a que su intervención dentro de la modificación del status quo, cuando la escala de preferencias está autonomizada, medio que ¿no? Tienda hacia el desafío de las reglas democráticas ya establecidas. Justamente la aparición de estas conducciones civiles sobre las Fuerzas Armadas lo que permite es correr el foco de las Fuerzas Armadas como actores que se encuentran como referees o salvaguardas del régimen político a actores que se conforman como garantes de la defensa nacional, que es una percepción y una concepción completamente diferente a la de la salvaguarda del régimen. Un poco sobre esto igual van a seguir trabajando en los textos de los prácticos de esta semana, que van a ir en la línea de pensar cómo las Fuerzas Armadas han ido adaptándose a estos roles de defensa y en algunos casos incluso, y lo podemos también discutir y plantear una discusión de aquí en adelante, cómo opera, por ejemplo, la cuestión de género en estas cuestiones. Bueno, muchas gracias y espero que nos veamos la próxima. Hasta luego.